El volver a las aulas, el volver a clase, lo estuvimos cubriendo de alguna manera con las palabras de mamás, de papás, de niños, de familias, con muchas ganas, docentes, directivos, preparando protocolos. Y ahora, claro, ya a una semana, transitando la segunda, muchas burbujas de asistencia, de presencialidad, hay algunos consejitos que estaría muy bueno seguir, sobre todo por parte de la propuesta de chicos.net, esta ONG con quien tenemos la oportunidad de dialogar cada tanto, por suerte, en Puntal AM, y que recordamos que es una organización civil sin fines de lucro que trabaja desde 1998 para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, diseñando iniciativas que promueven el cumplimiento de los derechos de la niñez, pero incorporando también, impulsando la utilización de las TICs, ¿no? De las tecnologías de la información y la comunicación, tan importantes y tan relevantes desde siempre, pero se han vuelto un poco más importantes durante el año pasado, en 2020, en plena pandemia, para el acercamiento de los niños, niñas y adolescentes al aula. Y por parte de los docentes también, directivos y administrativos, por toda la comunidad educativa en general. Chicos.net hizo una nota muy linda, un motivo por el cual los contactamos para charlar al respecto, con consejos para esta nueva etapa, con consejos en general para la vuelta a clase, para la vuelta a las aulas. Así que la vamos a saludar a Marcela Sarni, que es directora de Chicos.net. Le decimos buen día. Hola Marcela, Paula te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Buen día desde Capital, acá, desde Bueno, la ciudad un del gusto volver Gozo. a conversar contigo, Marcela, para hablar de esta propuesta, de esta carta tan amorosa, tan amena que propone Chicos.net, con algunos consejos para la vuelta a clase, para toda la comunidad, digo, no solamente alumnos, alumnas, sino docentes. ¿Cómo fue esa carta? Contanos un poquito. Sí, la verdad es que nosotros estamos desde el año pasado monitoreando qué es lo que pasa el año pasado con la pandemia y el encierro, y básicamente el año pasado nuestro tema fue la falta de conectividad entre algunos sectores y otros Mm, sectores, y que eso hacía la diferencia. Y este año lo que nos estamos poniendo al hombro de ver es, bueno, ¿qué está pasando con esta vuelta? Y con los docentes y directivos como protagonistas, ¿no? Porque vemos que hay un montón de discusión de la verdad, ¿no? Los padres que están sufriendo, los chicos y chicas que están sufriendo, padres y madres, por supuesto. Pero directivos y docentes están bastante descolocados, ¿no? mm. Entonces, uno de los directivos que entrevistamos para este mailing que hacemos, esta newsletter que llega para quienes quieran, entran a chicos.net y pueden pedir suscribirse a este mail que les llega una vez por mes aproximadamente, en donde tratamos algunos de los temas que trabaja chicos.net. Y en este caso, por ejemplo, un director que está muy allegado a nosotros, lo que decía es que la palabra principal es la paciencia. Mm. La paciencia en el sentido de que todo va a llevar más tiempo de lo que estamos esperando. Y yo voy un poquito más profundo que eso, creo que es paciencia para aceptar errores. Nadie tiene en claro qué es lo que va a pasar con las burbujas, con las clases híbridas, con los chicos volviendo a clase y los medios y los miedos, los temores que hay tanto en las familias como en las escuelas, la desconexión que hubo el año pasado con respecto a la cantidad y a la calidad, ¿no? De aprendizaje que tuvieron los alumnos y alumnas. Es tan complicado que creo que la palabra paciencia es una muy buena propuesta para empezar a hablar de recomendaciones. Ujú. Y otra recomendación que también me parece que es súper interesante, que esta la dijo Sergio Ballardini, que es el experto que nosotros siempre buscamos para que nos ilumine un poco, ¿no? En nuestra tarea. Él decía que lo más importante en este momento es poder hablar de lo que sucedió. Eso, ¿no? Ujú. La verdad que es muy interesante porque es cómo nosotros podemos habilitar en las clases con alumnos y alumnas, el poder expresar las experiencias que cada uno tuvo, ¿no? Los miedos, las frustraciones, las alegrías quizá de quedarse en casa en pantuflas con la familia, la decepción, el desánimo, o sea, ¿qué pasó, no? Todo el año pasado, o sea, Claro, no me que llamó la atención porque leyendo un poco lo que decía Sergio Ballardini, que le contamos a la gente, es especialista en juventud, es docente Flaxo, UNAUR,
Él hablaba el hecho de tratar el suceso traumático en sí, que este año particularmente, el año pasado, fue muy largo ese proceso. No fue un suceso de un día, de una semana, de un mes, fue un año completo. Entonces, darle lugar a los chicos para expresar las diferentes vivencias y etapas por las que atravesaron ellos y las familias, ¿no? Lo importante que es Sí, poder hablar. sí, 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 sí. Es muy importante poder hablar y también yo creo que hasta los docentes, ¿no? Esto de poder expresar lo que sucedió y lo que nos está sucediendo, debería ser un común denominador, ¿no? De todas las sugerencias, de las reuniones. No se puede lanzar un año lectivo 2021 como si nada hubiera sucedido el 2020. Entonces, hay cosas que cambiaron, hay cosas que no van a volver nunca. A mí, bueno, antes la producción que me decía, bueno, queremos que hables un poquito de la encuesta, ¿no? Y entonces, todavía, o sea, en esta newsletter en donde enviamos recomendaciones, también enviamos una encuesta para que docentes de todo el país puedan enviarnos 2 preguntas, hicimos nada más. Una es cuáles son, no me acuerdo bien, pero era sobre lo que están viviendo en este momento Sí. y los cambios, y qué son las cosas. Y la segunda, que es a la que quiero, la que me parece más contundente, es qué cambió y no va a volver, ¿no? ¿Qué es lo que cambió para siempre en la institución escolar? Y bueno, hay muchos docentes que dicen la revalorización de la escuela, Eso. otros dicen que ya nos damos cuenta que la escuela solamente no es importante en relación a los contenidos, que los contenidos, otro que decía que me pareció súper valioso, ¿no? Los contenidos ya nos dimos cuenta que se pueden bajar de internet. Entonces hay que repensar, bueno, si todo el contenido que uno enseña, entre comillas lo digo, ¿no? Está en internet. Entonces, bueno, ¿cuál es el rol docente, no? El rol docente fuertemente tiene que ver más con poder relacionar, con poder seleccionar, con poder darle un contexto, con poder darle valor, darle un entorno ético. Entonces, todo este tipo de cuestiones, que bueno, ¿qué nos pasó y en qué cambiamos? Si somos los mismos que antes de la pandemia, si la escuela vuelve al mismo lugar que antes de la pandemia, la verdad que yo creo No que aprendimos nada. habría como sociedad. Creo que es muy importante eh, el cambio, ¿no? Sí, Marcela, quería hacer hincapié en algo que dijiste que me parece muy importante, la revalorización del sistema presencial, del volver a clase y lo que se aprendió durante este año. Se resolvió dividir a los chicos en burbuja y esto, en el pequeño tránsito que llevamos de año lectivo 2021, ya tiene consecuencias, te lo digo así a grandes rasgos como mamá, viendo a un adolescente revalorizar el ir al colegio cuando antes era una tortura y decir, están enseñando distinto, mamá, están, al ser menos, por ejemplo, al ser menos cantidad de chicos en las burbujas, tienen más atención personalizada y tienen más participación y eso los incentiva más. Digo, eso se aprendió también desde parte del cuerpo docente, ¿no? Sí. A ver, la verdad me emociona lo que decís. Yo creo que hay cosas que uno tiene que ir entendiendo. El sistema educativo, y especialmente la escuela media, hace ya años que está en crisis y que no se sabe muy bien para qué está, para dónde va, o sea, de todo, de los contenidos, los profesores taxis, los alumnos y alumnas que no les interesa. Toda la escuela media es fue hasta antes de la pandemia un barco sin sentido, sin timón. Ahora, estamos con la posibilidad, esto que vos decís, ¿no? Que un adolescente diga, recién ahora tengo ganas de volver porque están enseñando diferente, rescatemos eso, escuchémoslo. O sea, veamos qué es lo que está diciendo ese chico, qué está diciendo, lo miran a los ojos, lo escuchan, pensaron algo específicamente para él. En un grupo de chicos más pequeños quizás se pueden mover de un modo que no se movía y que no interactuaba, quizás chicos Claro. más tímidos que otros, o que nada, que les gusta estar en un entorno como más acotado, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a percibir todas estas cosas que esa institución escolar, escuela media, no estaba permeada a recibir, ¿no? Yo también tengo, por ejemplo, vos decís esa anécdota, ayer en esta nueva investigación que estamos empezando para ver qué sucede con las escuelas en la pandemia,
una mamá me decía que la hija estaba llorando porque en la burbuja la habían dejado por fuera de la burbuja de las amigas, porque Sí, tenía otro nivel de inglés y no sé qué, y entonces la sí, dejan por afuera. Entonces digo, bueno, entonces como opuesto a lo que vos me decís de tu hijo, acá hay otro caso que es, bueno, no me tuvieron en cuenta a mí, un año esperando, una nena que hizo todo un primer año en, en pandemia, sin virtual. conocer, virtual, sin conocer a sus compañeros y compañeras de primer año, o sea, toda la ilusión que tenía de conocer la escuela secundaria no la tuvo. Entra a la escuela a segundo año y las únicas 3 amigas que había conocido el año pasado no están en la burbuja. Entonces digo, hay cosas que uno, por eso, no me parece la palabra paciencia para directivos, docentes y familia. La palabra flexibilidad, entender que nada, que estamos probando, es ensayo y Claro. error. Bueno, lo que Entonces es contabas de la burbuja por ahí, volviendo al tema de la flexibilidad en la familia, también es explicar que todos estamos atravesados por este cambio y que todos tenemos que ponernos de acuerdo y que trataremos de acordar de la mejor manera posible. Varios quedaron separados de sus burbujas de amigos, pero aún así destacan la presencialidad, la vuelta a ese ámbito de socialidad que es la escuela tan fundamental, donde vos decís los contenidos ya no son tan relevantes, ¿no? Donde es otra la participación. Para los más chiquitos, por ejemplo, para primer grado, para segundo, para tercero, claro. fundamental poder interactuar con los pares, ¿no? Sí, sí. Sí, creo que la escuela, si es, o sea, como institución escolar, si somos inteligentes en aceptar, en entender lo que hay que modificar, va a salir fortalecida, porque lo que también los docentes dicen en esta encuesta que te comento, es cómo se revalorizó el rol institucional de la escuela en pandemia y presencialmente, ¿no? Como la ausencia en la pandemia de ese rol escolar en los sectores más vulnerables porque dan de comer, porque contienen a la familia. En los sectores de clase media porque es el lugar donde los chicos van, interactúan, se forman, se construyen como ciudadanos. Entonces, digo, si la escuela puede aprovechar esto que sucedió tan trágico en la humanidad para mejorar el sistema educativo, bueno, vamos a haber aprendido, ¿no? Yo creo que ese es el desafío en este Sí, sin momento. duda. Y uno de los bastiones y una de las cosas fundamentales que desde chicos.net siempre tratan de reflejar y de aconsejar es sobre la utilización de las TICs, como decía en la presentación. Bueno, qué desafío este año, este 2020, ¿no? Sobre la incorporación, condición sine qua non para el vínculo con la escuela y que queden incluidos aquellos que no tenían conectividad, que no tenían notebooks, que no tenían PC, que no tenían smartphone. ¿Cómo se vivió desde chicos.net? ¿Qué es lo que pudieron ver ustedes con sus estudios? Sí, a ver, el año pasado fue tristísima la investigación que hicimos porque hicimos 2 grupos, uno de nivel socioeconómico medio y bajo. A los chicos de nivel socioeconómico bajo directamente les tuvimos que dar un celular con datos, porque la mayoría no tenían internet, para que contesten. Era una encuesta cualitativa, era una propuesta cualitativa en donde todos los días quienes participaban nos enviaban las respuestas por WhatsApp de preguntas que les íbamos haciendo, sugerencias, los tenían que sacar fotos de dónde estudiaban, cómo estaban, cómo era la familia, cuál era la conexión con la escuela, bueno, y demás. Y lo que vimos fuertemente fue que la diferencia abismal es el que tiene Wi-Fi y el que no tiene Wi-Fi. O sea, esa diferencia es la que marcó el año pasado 100% la grieta entre quienes se pudieron sostener en el sistema educativo y quienes están Sí. agarrados de la cornisa o ya se cayeron, desgraciadamente. Y entonces, bueno, creo que este año es muy importante el Estado, más allá, o sea, si me consultaran del Ministerio de Educación, lo que diría es, por un lado, por supuesto, garantizar la mayor presencialidad posible, pero yo creo que en paralelo a eso, ni un minuto más ni un minuto menos, es garantizar la conectividad y especialmente, o sea, no especialmente, garantizar la conectividad de los sectores vulnerables. Los sectores medios se conectan igual y ya están conectados y todos tienen o una computadora, wifi, algo.
adolescentes de sectores vulnerables que no tienen un celular propio, que tienen que pedirle a la mamá y sacarle datos, estudiar con esas condiciones es prácticamente imposible. Imposible, Y claro. como sabemos que va a ser híbrido el sistema de este año, entonces yo no me atrasaría un minuto en esa necesidad. Marcela, un gusto conversar contigo como siempre. Le recordamos a la audiencia que pueden descargar estos consejos de chicos.net para la vuelta a las clases, a las aulas, desde el sitio chicos.net, ¿verdad? Sí, chicos.net, así como suena. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Chau, hasta Chao. luego. Era Marcela Sarni, directora de este sitio especializado en educación y en la revalorización del uso de las tecnologías y diseños y políticas que tienen que ver con el uso de las tecnologías mientras se cumplen los derechos de la niñez.